Bienvenidos a este importante episodio de DEP Comunicación, donde finalizamos nuestra participación en la 47 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. En esta ocasión, yo, Daniel Pose, voy a compartir una conferencia realizada en el stand de UDA, Unión de Docentes Argentinos. Tuve el honor de hablar allí sobre las Malvinas argentinas, reafirmando la importancia de mantener viva la memoria desde la mirada de una parte de la Argentina profunda. Hablé básicamente de todo lo que significó el conflicto de la Guerra de Malvinas en el contexto y entorno político, económico y social en el noroeste argentino. Acompáñennos a partir de ahora en DEP Comunicación. La presentación intentó mostrar los hechos desde la mirada de un adolescente de 14 años, y desde la marginalidad impuso sus particularidades y lo que significó. El evento brindó reflexión, aprendizaje y un llamado a preservar el legado de aquellos que lucharon por nuestras Islas Malvinas, y que este hecho no fue aislado, sino que era una parte de una continuidad, donde las trincheras estaban prefijadas en una lucha periférica, donde el hambre y otros males endémicos estaban presentes desde hacía mucho tiempo. La verdadera muerte es el olvido. Mencione y que los salude a todos y agradecerles por la presencia. Y principalmente agradecer a Daniel Pose, que recién me entero que ganaste un montón de premios a nivel internacional por lo que escribe. Eso representa, o mejor dicho, para él representa un orgullo y para nosotros más, porque siendo profesor y delegado de una escuela pública, delegado nuestro por supuesto, viene a dar una clase sobre la Guerra de Malvinas, causas y consecuencias, tiene que lo tengo notado porque se me olvida, su contexto político, económico y social. Desde ya, agradecerte por el sacrificio que estás haciendo de venir hasta con tus alumnos. Agradezco a todos los presentes y sin más preámbulo lo dejo en manos de Daniel. Mucha suerte. Hola. Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida, por el saludo, por las palabras. Muchísimas gracias a mis alumnos del Colegio 13 que han venido hasta acá. La verdad que cuando se planteó, gracias por lo de los premios, pero en realidad los premios son como una caricia que te da la vida, ¿no? Un reconocimiento a lo que uno hace, porque bueno, yo escribo ficción y los premios son por eso justamente. Y es verdad, el año pasado tuve el honor y el halago de recibir un primer premio internacional en Miami, en cuento, y 2 premios especiales en Santiago de Cuba. Así que bueno, pero escribo ficción. Obviamente la charla de hoy es una charla, va a ser como una pequeña clase. La intención es hablar un poco del contexto social, cultural y político, de lo que pasaba en ese momento, y sobre todo en la Argentina profunda. Cuando hablo de la Argentina profunda, no me refiero solamente a lo que podía pasar en Buenos Aires. Yo soy tucumano, y quiero decir que el conflicto se vivió en Tucumán y en el norte argentino desde otro lugar, desde otra manera. Y quiero hablar un poco de eso, porque siempre se habla de lo que pasaba acá, que pasaba en la Patagonia, y a veces nosotros parecemos como ajenos. Pero sin embargo, el contexto y el conflicto también nos atravesaba, y nos atravesaba desde otros lugares. A veces, y sobre todo quería poner el aporte de lo que era de un adolescente de 14 años, también cómo vivía, cómo sentía, cómo miraba ese conflicto. Porque cuando sucedía yo tenía 14 años. Y nosotros veníamos de toda una historia, porque no nos olvidemos que cuando se produce el conflicto de Malvinas, Argentina ya estaba en una profunda crisis económica. Una crisis que venía de un modelo económico neoliberal impuesto por la dictadura,
y que este modelo había producido un proceso de desindustrialización donde muchas de las economías regionales habían sido totalmente destruidas. Y obviamente voy a hablar de la industria azucarera tucumana, ¿no? Que por lo menos a nosotros nos tocó de cerca, que ya veníamos de la época de Onganía, pero que el proceso de mal llamado de reorganización nacional lo que hizo fue justamente esto, profundizar esta crisis. Cuando cerró el ingenio Santana, que era el ingenio más grande de Latinoamérica en Tucumán, que fue en la época de Onganía, que fue poco tiempo después cerraron 11 ingenios más, que produjo que 300.000 tucumanos se tuvieran que ir de la provincia de Tucumán de la noche a la mañana. Había un periodista en ese momento que había sobrevivido a Auschwitz que decía que cuando veía los trenes cargados con colchones y con cosas de los tucumanos que se iban porque el hambre les apretaba el estómago y el alma, les recordaba los trenes que iban a los campos de concentración. Entonces tenemos que ser conscientes de esto, porque todo esto tiene que ver cómo se fue profundizando ese contexto. Cuando se produce el conflicto de Malvinas, sabemos que había una profunda crisis económica, que la dictadura estaba mal y que necesitaba un golpe político. Y ese golpe político fue ni más ni menos que llevarnos a una aventura, por no decir una desventura, que nos costó muchísimos jóvenes argentinos y un costo enorme como sociedad. Pero hay un balance positivo de esto. Si la dictadura no hubiera perdido la guerra, quizás no hubiéramos tenido democracia después. Y ese es el contexto que a nosotros nos atravesaba, ¿no? Pero nosotros también veníamos de otra cosa. Yo recuerdo, por ejemplo, como adolescente, quizás más como niño, la crisis con Chile, cuando los ingenios tocaban la sirena y teníamos que apagar las luces y poner papeles en los vidrios, ¿no? Para empezar a ensayar los posibles bombardeos que podían venir de Chile. Y recuerdo todo eso, cuando en las escuelas nos decían cómo había que esconderse. Y ya veníamos escondiéndonos de una forma u otra de todo lo que fue la dictadura y el proceso. Entonces, cuando se produce este conflicto, ¿no? Yo todavía lo recuerdo. 2 de abril de 1982. Yo tenía 14 años. Segundo año del colegio. Recuerdo haberme levantado y todos estaban felices, ¿no? Porque la verdad nos habían tocado el corazoncito, somos nacionalistas, amamos nuestra patria. Las Malvinas son ese pedacito de nuestro corazón que sentimos que nos pertenece y que nos han arrebatado. Y esto es lo que pasaba, una crisis profunda económica, una crisis política, una crisis social, ¿no? Disfrazada y tapada, porque la verdad, en la dictadura, ¿quién se atrevía a hacer una huelga o a protestar para hablar de lo que estaba pasando con los procesos de desindustrialización? Nadie. Los valientes eran pocos, o pocos eran los que quedaban. Y el costo era enorme. Entonces, cuando hablamos del conflicto de las Malvinas, a veces, digo yo, porque nosotros veíamos, por ejemplo, tengo en mi mente grabado las revistas, los medios de comunicación, aquella revista que una vez la sacó Margaret Thatcher con un casco nazi, ¿no? Y que pensábamos que de verdad estábamos ganando la guerra, porque nos mentían. ¿Y saben qué pasaba en esa Argentina profunda del norte? Creíamos eso. De verdad lo creíamos. Y no nos dábamos cuenta que nos estaban masacrando como país. Entonces el contexto político era este. Inestabilidad económica, recesión, inflación, desocupación, ¿no? Y el contexto social, desaparecidos, represión, falta de libertad, crisis educativa. Ese, digamos, era el contexto por el cual estábamos atravesando. Es cierto que los que venimos del norte lo vivíamos como algo al principio, quiero decirlo, quizás como un pecado, como algo ajeno, algo que nosotros no éramos partícipes, que veíamos que pasaba allá lejos, como si Buenos Aires o la Patagonia estuvieran demasiado lejos, como si las Malvinas estuvieran demasiado lejos, en otro continente. Y ese era el contexto por el cual nosotros atravesábamos. Sin embargo, seguíamos yendo al colegio, con los guardapolvos impecables, porque había que ir con los guardapolvos impecables, ¿no? Si no el costo era muy alto. Y seguíamos creyendo. Y ese era el contexto que se vivía. Y
¿no? Por eso en realidad la crisis que vivimos hoy no es ajena a aquello. Hay una continuidad de modelos que se fueron estableciendo y restableciendo una y otra vez. ¿O acaso el modelo neoliberal es un invento de Menem? No, es un invento justamente de la dictadura. Cuando poco a poco fueron, y sabemos que es un modelo impulsado por políticas económicas del Banco Mundial, de los Estados Unidos, ¿a quién le convenía una Argentina industrial y rica? ¿A quién le convenía una Argentina, hablando del contexto mundial, que sea autosuficiente? Obviamente que a quienes andaban en el mundo no. Y nosotros fuimos justamente el cordero del sacrificio. Porque inclusive el conflicto de Malvinas fue una suerte de anzuelo para poder justificar después el establecimiento de una base de la OTAN en las Malvinas. Y eso tampoco hoy lo pensamos y nos parece como que si fuera irreal. No, no era irreal. Era lo que estaba pasando. Me acuerdo que en esos años, en el año 1982, obviamente no teníamos los medios de comunicación que tenemos ahora, ¿no? Tan desarrollados, en esta sociedad que estamos hiper conectados y tan poco comunicados, ¿no? Porque la comunicación va más allá de la conexión. Entonces vivíamos en ese contexto, un contexto distinto. El conflicto allá al principio se vivió en un contexto de lejanía. Quiero decir que en el norte empezamos a tomar conciencia del conflicto real, después del hundimiento de Belgrano, porque en el Belgrano había muchos tucumanos, salteños, catamarqueños, jujeños, y entonces ahí eran nuestros jóvenes, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros parientes, los que de una forma u otra estaban siendo víctimas. Y ahí empezamos a tomar conciencia, pero la realidad es que ese contexto en el cual al fin y al cabo el conflicto de las Malvinas no fue nada más y nada menos que una suerte de anzuelo, ¿no? De sacrificio al cual nos llevaron para poder tapar o para poder perpetuarse en el poder. Esa es la realidad. Sabíamos perfectamente que unos meses antes del conflicto, lo sabemos ahora, quiero decir, en aquella época, yo con mis 14 años mucho más no podía saber, pero lo sabemos ahora, que los militares intentaban de esa manera volverse populares. Yo tengo en mi mente, por ejemplo, todavía el discurso de Galtieri, ¿no? Ante esa Plaza de Mayo llena, esa Plaza de Mayo que siempre nos convoca, que nos invoca cada vez que estamos en crisis como país o cada vez que queremos festejar algo como un mundial, donde este dictador hablaba desde un balcón, usando justamente ese balcón que tantas veces habían criticado ellos, y donde el pueblo de verdad estaba feliz. Fue un instante de felicidad, engañosa totalmente, pero fue un instante de felicidad. Como quizás también lo fue el mundial unos años antes. Entonces el contexto político era de profunda crisis, donde de verdad los dirigentes políticos y gremiales, como los docentes, se tenían que esconder, se tenían que camuflar, porque sabían que explicaban su vida o su familia. Y ese era el contexto que se vivía. Nadie podía protestar, nadie podía decir nada. Y nos llevaron así, se fueron arreando con ese conflicto, haciéndonos creer que la patria estaba en peligro, pero la patria hacía mucho tiempo que estaba en peligro. Ellos la fueron desmantelando, ellos fueron generando la crisis. Argentina, antes del golpe del 76, más allá de la crisis política, seguía siendo uno de los países más desarrollados de Latinoamérica, con menos desocupación, con los índices más altos de educación y de ciencia, a pesar de la dictadura y de las crisis. Pero claro, cuando fue el conflicto de 1982 estábamos en una profunda crisis, ¿no? Yo lo que trato de hacer en esta charla es tomar conciencia de que la Argentina no vivió de igual manera y de manera uniforme el conflicto. Esa es una verdad que todos la sabemos. Pero no pensamos, o por ahí no dimensionamos, cómo se vivía en la Argentina profunda. Cuando hablamos
del concepto de Argentina profunda, muchas veces nos imaginamos allá, ¿no? A lo lejos, en la pugna, en la Patagonia. Quiero decir que hoy por hoy, con los niveles de pobreza que tenemos, la Argentina profunda se vive al lado de la General Paz. Y eso nos afecta a nosotros. Porque tenemos una educación que está en crisis, profundamente en crisis. Porque está en crisis económicamente, en recursos, en valores, en contenidos, en herramientas, ¿no? Y entonces esto es lo que tenemos que pensar. ¿Qué es lo que pasa con esa Argentina? Pero la Argentina que vivimos hoy, quiero decir, no es aislada de aquella que se vivía de manera distinta. Y aún hoy la crisis en Argentina, devenida en una continuidad que parece no tener fin, que viene de aquella, también se vive de manera distinta en las provincias. Y creo que eso es algo que nosotros nos hace pensar. Por eso yo creo que cuando hablamos del conflicto de las Malvinas, es importante reverlo en su contexto en el momento, pero también entender que no es algo aislado, sino que ese conflicto, el conflicto de las Malvinas, es un hecho que tiene una continuidad, porque hoy por hoy seguimos viviendo la mentira, la negación y la no memoria, y todos somos un poquito tontos. Bueno, yo recuerdo en esos tiempos, eran los 80, yo creo que soy mucho mayor que muchos de los que están aquí, entonces quizás no vivían los 80 como yo, pero recuerdo que era una época en la cual escuchar una canción podía ser peligroso, abrir un libro podía ser peligroso. Es más, recuerdo una vez que mi padre me llevó a comprar unos discos de música tropical y recuerdo las carátulas de los discos de vinilo de estas señoritas por lo general pechugonas con una cinta negra, ¿no? Porque hasta eso nos quitaron, hasta las fantasías más básicas. Entonces todas estas cuestiones tienen que ver. El conflicto de Malvinas, en su contexto, vivimos en una época, y voy a decir que yo estoy hablando de esa Argentina en la que yo viví, de mi Tucumán querido, del noroeste argentino. Era una época en la cual Argentina estaba en una profunda crisis económica, producida justamente por la desindustrialización, la imposición de un modelo agroexportador, tratando de cerrar las industrias. Esto se profundizó muchísimo y el hambre, ese hambre que hoy golpea todo el país, quiero decirles que del norte que yo vengo, es endémico. Es un hambre que golpeó siempre. Cuando recorro el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, una de las cosas fantásticas en el sentido que me da como emoción, es encontrarme con gente que me dice, ¿sabes qué? Mi mamá era tucumana, mi abuelo, me dice otro, mi bisabuelo, y te daban caña en los ingenios azucareros. Y entonces me siento un poquito más cerca de ese conurbano. Mucho de la literatura que yo escribo tiene que ver con esto, ¿no? Yo busco constantemente la reivindicación de la memoria desde diferentes lugares, porque eso es lo que me parece que tengo que hacer como escritor de ficción y también como docente. Cuando me pidieron que diera una charla sobre Malvinas, me pareció que quería hablar del efecto Malvinas de otro lugar, porque bueno, sabemos que tenemos héroes, es un honor para mí, es un halago y agradezco profundamente, me siento halagado por tanta gente aquí hoy y sobre todo a Uda querido, ¿no? Porque uno lo lleva, digamos, un poquito en la sangre y en la piel. Pero me parecía que era importante hablar de esa otra Argentina, de una Argentina que todavía está invisible. ¿Quiénes de nosotros no tenemos alguna raíz o un gen que viene de esa Argentina profunda, que tiene que ver con nuestra historia, ¿no? El conflicto de Malvinas es simplemente un emergente que nos dolió, ¿no? Que nos atravesó, que sin embargo nos hizo padecer y aún hoy nos hace padecer insomnios en muchos casos, pero no es un hecho aislado. Realmente yo creo que el conflicto de la Malvinas en ese contexto simplemente era un emergente que se veía venir y que tenía que ver con esas crisis, ¿no? Porque el hambre, la desesperación, era algo que hace rato que venía azotando esa Argentina profunda, sobre todo la del norte en la que vengo yo. Bueno, ¿y cuál era mi mirada como un muchacho adolescente de 14 años? Creo que al principio no éramos conscientes, y hablo de mi generación en el norte,
Solo sabíamos que teníamos que hacer las cosas sin preguntar, como hacía décadas se venían haciendo. Había que apagar la luz, tapar los vidrios, hacer caso a las sirenas y fingir que quizás la guerra no nos toque tan de cerca como en otros lados de la calle. Gracias. Muy brillante, además en la puesta pública. Yo soy un poquito más grande y pequeñito de esa época. Realmente me mucho más. Por eso le voy a pedir a todos un fuerte aplauso para Daniel. Un orgullo que haberte presentado en nombre de la seccional capital, haberte conocido y haberte escuchado. Gracias. Gracias por todo. Gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Y ahora me voy con mis alumnos a mostrarles la feria del libro. Gracias. Muy bien, agradecido realmente por esta presencia desde la Unión Docente Argentina y este stand que año a año trae a la gente que realmente se destaca en la parte de escritores y demás. Pero también le tengo que hacer un pedido, y siempre te digo, el año que viene los libros de este señor tienen que estar en este estante. Así que cuando ustedes lo deseen, el año que viene en este stand, sus libros tienen que estar acá. Yo voy a redoblar la apuesta. No le ha tocado pito a ningún sordo, ¿no? No. Yo voy a donar libros para que se vendan en el stand directamente y que todo vaya al gremio o a lo que se necesite. Muchísimas gracias. Gracias y las puertas, como ustedes verán, las puertas del stand están abiertas, no hay ni llaves. Bueno, muchísimas gracias, de verdad me emociona. Están mis compañeros, sobre todo tanta gente, nunca pensé que iba a haber tanta, así que gracias de corazón. Si te gustó, te pido que le des un like y que actives la campana para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos nuevos. Te pido también que compartas y que nos escribas tus comentarios. Participa de nuestros espacios en las redes sociales como Facebook e Instagram. Te invito también a que nos sigas en nuestro podcast con contenidos exclusivos todas las semanas. Todos los links están disponibles en la descripción de este video. Muchas gracias por estar y ser parte.